En primer lugar, voy a presentar acá una lámina en el cual quiero señalar qué es el agua, solamente como una cosa muy simple de información. Primero es una sustancia bastante abundante en la Tierra y que prácticamente todos los seres vivos necesitamos agua. Por otro lado, el agua es considerado un solvente universal. Podríamos decir, es el mejor solubilizante de los compuestos inorgánicos. Esta agua, si vemos un poquito de detalle, tiene una estructura y está constituido por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, lo que le da la fórmula que todos manejamos con la fórmula H2O. Entonces, esto es el concepto general de la molécula de agua. Ahora, es interesante tener en mente siempre este concepto de la molécula de agua como su estructura, porque esa molécula de agua, aunque muchos no lo toman en cuenta, es una molécula que tiene carga y tiene carga eléctrica positiva y negativa. Otro aspecto que quiero recordarles cuando vemos el agua es que en la naturaleza se presenta el ciclo hidrológico. Y ustedes en la pantalla pueden ver ahí la gráfica donde hay una serie de flechitas que me indican o que nos indican el sentido de movimiento del agua en la superficie terrestre. En resumen, podríamos decir de que el agua que se evapora se va a formar las nubes, esas nubes se condensan, sufren cambio de temperatura y se produce precipitación. Esa precipitación cae sobre la superficie y en la superficie dando lugar a la formación de lagos, lagunas, agua de escorrentía, quebradas, ríos, etcétera, que en una u otra forma el hombre los utiliza. Muy bien. También en otra lámina les presento cuál es la distribución global del agua en la Tierra. No voy a decir mucho, pero los gráficos me dicen bastante. Que del agua que el hombre utiliza, especialmente para su consumo y la parte agrícola, está constituida por el agua dulce. Y del total de agua que hay en la Tierra, solamente constituye el 3%. O sea, la cantidad de agua dulce que hay o que dispone el hombre en la Tierra no es muy grande, es pequeñísima. La mayor cantidad está constituido por lo que se conoce con el nombre del agua salada. Agua que en este momento prácticamente no la utilizamos. Evidentemente hay experiencias ya de cómo a través de una serie de procesos esta agua se puede convertir en un agua de buenas características. Profesor, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Sí, profesor, mire, se está escuchando un poco entrecortado. De repente, si se acerca más la computadora o usted se acerca más al micro para que se escuche bien. Ya, ahí. Ahí está Bueno, más claro. en Muy la bien. siguiente lámina, la siguiente lámina es una muestra de que para indicarles cuáles son los usos del agua. En nuestro caso, vemos nosotros varios usos, pero lo más importante para esta situación sería el uso del agua de riego. Muy bien. Esa agua de riego, nosotros tenemos que verla un poquito más amplio. Es el agua que va al suelo. Pero ¿qué sucede con el agua en el suelo? Eso lo observamos en la lámina que estoy presentando, en el cual esas esferitas o semiesferas de color marrón claro representan las partículas del suelo, las partículas encargadas de la retención, que son generalmente y principalmente las partículas de arcilla y las partículas de materia orgánica o
Esto quiere decir entonces que en aquellos suelos donde se dispone una gran cantidad de partículas de arcilla, la retención evidentemente va a ser alta. Pero, ¿qué sucede en los suelos que son pobres en arcilla y que serían ricos en arena? La retención de agua es bastante baja. Lo cual quiere decir que cuando utilizamos el agua, no es igual a regar un suelo arcilloso que un suelo arenoso. Por otro lado, en esta lámina vemos ahí unas manchitas de color celeste. Esas manchitas de celeste me están indicando que es el agua que está retenida ahí entre las partículas. Esa agua que ahí aparece con el nombre de agua capilar, más los iones que hay en el suelo, me va a dar la solución suelo. Solución a partir del cual la planta, mediante su sistema radicular, va a tomar sus elementos. Muy bien, entonces cuando hablamos de agua debemos interaccionar agua y suelo. Muy bien, nuestro tema es tratar de ver cómo discutimos o cómo interpretamos un análisis de aguas. Ahí les presento un cuadro en el cual hay 3 ejemplos de análisis de aguas de la costa del Perú, procedentes de Quilmaná, Villacurí y Pisco. Una es agua de río y las otras son aguas de pozo. Pero lo interesante es que al hacer el análisis de esas aguas, ustedes cuando envían a los laboratorios analizan, les devuelven a usted los resultados y en esos resultados observen toda una serie de valores o parámetros. Esos parámetros hay que discutirlos para darle su interpretación y saber qué características tiene el agua. Muy bien. Eso vamos a verlo un poquito más adelante, qué significa cada uno de esos parámetros. Pero dentro de este informe que les entrega el laboratorio, en la parte final, los laboratorios se encargan ya de acuerdo a las características del análisis del agua, hacer su clasificación. Y, por ejemplo, acá tenemos para Quilmaná, por ejemplo, dice clasificación C2S1. Esa nomenclatura tiene una interpretación o una significación que lo veremos un poco más adelante. Pero si vemos con el agua de Villacurí, en la clasificación me dice C4S2. Mire, es un agua ya que clasificada tiene diferentes características que la de Quilmaná. Muy bien. Y generalmente los laboratorios en su informe le dan la clasificación, pero en la parte posterior siempre hay una tablita que les estoy mostrando ahí, donde están 2 columnas. Una columna dice efecto de salinidad que se caracteriza por la letra C, y luego dice el efecto del sodio que se caracteriza por la letra S. Y en esa nomenclatura hay C1, C2, C3, C4 o S1, S2, S3, S4 que van significando, por ejemplo, efecto de salinidad bajo, medio, alto, muy alto, lo cual significa que una C1 es un agua que tiene bajísima salinidad, pero un agua C4 es un agua que es muy alta en salinidad. Del mismo sentido, un agua por efecto de sodio S1 quiere decir que tiene baja cantidad de sodio, pero una S4 es un agua muy alta en sodio y seguramente ahí van a haber ciertos problemas. Bien, eso es un informe de un análisis de aguas. Bien, ahora, siempre es bueno conocer para poder interpretar algunas relaciones que uno tiene que tener en mente
para juzgar la calidad del agua. Y esos problemas que están relacionados con la calidad del agua son los problemas de salinidad, los problemas de infiltración del agua, los problemas de toxicidad específica de iones y otros efectos. Por ejemplo, dureza. Miren ustedes entonces cuántos problemas uno tiene que tratar de observar en el análisis. El principal problema en las aguas es la salinidad. Evidentemente tenemos que tener en mente una información, ¿cuál es la causa de la salinidad en las aguas del río? Y podríamos decir que hay dos causas principales. Uno, que son las causas naturales, que son las resultantes del ciclo hidrológico. ¿Correcto? Y podemos hacer una subdivisión, que usted lo puede leer ahí en la lámina, que pueden ser causas naturales de tipo macroambiente y de tipo microambiente. Pero hay otra causa que es originada por el hombre. Quiere decir que muchas veces cuando maneja el agua el hombre, a veces no hace un buen uso, buen manejo y puede causar problemas. Esas son las causas antrópicas. Y estas causas antrópicas pueden ser de tipo macro o micro. Y un ejemplo muy conocido, muy común de tipo macro es, por ejemplo, cuando se desarrollan proyectos de riego, no se contempla un plan de drenaje integral. Pero también a nivel de microambiente, cuando el hombre maneja su parcela, por ejemplo, él no realiza una buena nivelación. Y eso evidentemente le va a llevar a problemas del manejo de su agua. O el suelo, él no ha considerado de que el suelo tiene mal drenaje. Entonces, estas dos causas son lo que generan los problemas de salinidad. Muy bien. Visto esto, entonces, ¿qué parámetros debemos tener nosotros en cuenta para medir las características del agua? Hemos dicho al principio que el agua tiene diferentes usos y, evidentemente tenemos que tener en cuenta varios parámetros que lo podríamos dividir en físicos, químicos y biológicos. Por ejemplo, pues, si vamos a utilizar el agua para consumo humano, característica física de turbidez es importantísima, o de color o de olor. Por supuesto, también las características químicas, pero también son importantes las características biológicas. Pero desde el punto de vista de agua, del riego, las características químicas son las más importantes. No quiere decir que las físicas no sean importantes, si son importantes. Por ejemplo, desde el punto de vista de riegos, si estamos hablando de características físicas de turbidez, esa turbidez es dada por la presencia de partículas que están en suspensión. Y si yo voy a usar un sistema de riego, por ejemplo, de goteo, esa turbidez, que son partículas en suspensión, me puede generar problemas en mis goteos. Pero si hablamos ahora de un aspecto más amplio, vamos a ver nosotros las características químicas. ¿Cuáles son esas características químicas? Vamos a irlo discutiendo uno por uno. Entonces, desde el punto de vista químico, ¿cuáles son esos característicos parámetros que debemos juzgar? Uno es la concentración total de sales. ¿Qué viene a ser la concentración total de sales? Viene a ser la cantidad de sales disueltas que hay en un litro de agua. Y tradicionalmente, la concentración de sales que hay en el agua disueltas se expresa o se le conoce como el TDS, que viene a ser la cantidad total de sólidos disueltos. Y tiene evidentemente su unidad de expresión. En muchos laboratorios usan la unidad de expresión partes por millón. Sin embargo, otros laboratorios usan las unidades internacionales
miligramos por litro. Parecerían que fuesen dos unidades diferentes, lo son, pero mire ustedes en su significado. Si me dicen a mí, usted tiene una ppm de sólido total disueltos, esto significa exactamente que yo tengo 1 miligramo de sólido disueltos por litro. Entonces, cuando recibo un resultado de análisis de TDS, ya sea en ppm o en miligramos, no se hagan problemas. Ahí pueden ver ustedes la igualdad que existe. Otro parámetro que nos interesa es la conductividad eléctrica, o que en los análisis de suelos aparece como CE. Este parámetro es un índice o un indicador de la concentración total de sales en el agua. Y el procedimiento que se utiliza para conocer esta conductividad eléctrica es medir el pase de corriente eléctrica a través de un volumen de agua. Y en base a eso, esa conductividad eléctrica tiene sus unidades de expresión. Y fíjense ustedes, generalmente los laboratorios, o muchos laboratorios, esa conductividad eléctrica se expresa en términos de milimos por centímetro. Pero esa era la unidad antigua. Hoy en el día, dentro del sistema internacional de unidades, la unidad de expresión es el decisiemens por metro, ¿correcto? Y acá también tengo una igualdad, que si yo digo, yo tengo 1 milimol por centímetro, es igual que decir 1 decisiemens por metro. Entonces, cuando interpretan un análisis de suelo, no se hagan problemas si les expresan en milimols o en decisiemens por metro. Y se lo digo esto porque muchas veces se lo dan en milimols por centímetro, pero algunas tablas están dadas en decisiemens por metro. Pero como la igualdad en número es exacto, entonces no hay problemas. Y conociendo nosotros el valor de la conductividad eléctrica, puedo calcular el valor TDS que nos hemos referido anteriormente. Y se ha encontrado un factor. Y ese factor es el siguiente, que lo tienen ustedes ahí en la pantalla. Si yo multiplico el valor de la conductividad eléctrica, ya sea en términos de milimols por centímetro o en decisiemens por metro, por 640, me da a mí el valor del total de sales disueltas expresadas en miligramos por litro o en ppm. Pero ojo, miren ustedes, la conductividad eléctrica tiene que estar expresada en decisiemens por metro o milimols por centímetro. ¿Por qué? Porque hay a veces algunos laboratorios que usan micromols por centímetro. Entonces hay necesidad de hacer conversiones. El tercer factor que generalmente vemos en el análisis es el pH. ¿Qué viene a ser el pH? El pH, de manera simple, podríamos decir que es una medida de la cantidad de acidez, neutralidad o alcalinidad que presenta, en este caso, el agua. Ahora, muchos de ustedes habrán visto, habrán leído en los libros que dice el valor del pH de la solución va de 0 a 14. En el caso del agua, especialmente de las aguas que están discurriendo sobre la superficie terrestre, el pH está entre 6,5 y 8,4. Casi es el rango normal de valores de pH que encontramos en las aguas. Y a esos valores de pH que están en las aguas entre 6,5 y 8,4, prácticamente no hay ningún problema con el pH sobre el suelo o sobre la planta. Pero consideremos acá, si yo tengo aguas de un pH menores de 6,5
que en muchos casos pueden llegar hasta valores de 3, eso me está diciendo que por efecto de pH ya yo puedo tener problemas. Y esos serían problemas de acidez. El otro caso es que yo tenga problemas o que yo tenga casos de aguas con un pH mayor de 8,4. Vamos a decir 8,5, 8,6. Ahí yo comienzo a tener ya problemas porque me está indicando que hay una excesiva alcalinidad. O sea, por encima de 8,4, problemas. ¿Cuál problemas? Excesiva alcalinidad. Pero ¿quién me está dando esa excesiva alcalinidad? Generalmente la presencia de sales de carbonato de sodio. Y el sodio es un catión peligroso cuando llega al suelo. Entonces, en base a estos valores de conductividad eléctrica, la investigación ha generado la tabla de clasificación de las aguas, que ustedes lo pueden ver. Y esa clasificación que va desde aguas de baja conductividad eléctrica, o sea, sin problemas de sales, hasta aguas de muy alta salinidad. Quiere decir que son aguas que me van a dar problemas de salinidad. ¿Correcto? Bien. El cuarto parámetro que me interesa ver en el análisis, que debo discutirlo, es la determinación de cationes y aniones. Evidentemente, pues todos nosotros sabemos que no son los únicos cationes ni aniones lo que les estoy presentando ahí en la lámina. Hay mucho más, pero no todos son importantes desde el punto de vista del agua. Pero ¿quiénes son importantes? Si tenemos cationes, el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio. Y esta concentración de cationes, normalmente los laboratorios lo expresan en términos de miliequivalentes por litro. En el mismo caso, los aniones, que son expresados en miliequivalentes por litro y que tienen bastante interés, son los aniones de carbonato, bicarbonato, los cloruros, los sulfatos y en algunos casos los nitratos, ¿correcto? Que tienen mucho interés en la contaminación de las aguas. Ahora, en muchas zonas áridas y que sean suelos de origen volcánico y donde discurra agua y que posteriormente el hombre lo utiliza, muchas veces esa agua están cargadas de boro. Entonces, en esas aguas, uno debe hacer el análisis del contenido de boro. Pero en otras aguas que estén proveniendo de deshielos generalmente y que no sean los suelos o la superficie de origen volcánico, prácticamente la concentración de boro es baja. ¿Listo? Entonces, esos son los principales análisis químicos de cationes, aniones y boro. Ahora, cuando yo mando realizar un análisis y me entregan el informe, yo comienzo a leer y debo hacer ciertas consistencias del análisis. Y una de las consistencias es lo que les indico ahí, A, que la suma de cationes en 1000 equivalentes por litro debe ser aproximadamente igual a la suma de aniones. Y ustedes lo pueden comprobar cuando vean la lámina donde están los análisis de agua. Esa es una consistencia. Otra consistencia es cuando yo tengo un agua cuya conductividad eléctrica generalmente está entre 1 a 10 decisiemens, puedo aplicar la siguiente relación. Y digo así, que la suma de cationes, que son los iones positivos, o la suma de aniones, que son los iones negativos, la suma de cada uno de ellos
de la suma de calcio, magnesio, potasio más sodio, o de cloruro, nitrato, sulfato, bicarbonatos, la suma de ellos, es igual a la conductividad eléctrica expresada en milimols por centímetro o decisiembre por metro, multiplicado por 10, me da esa equivalencia. Ahora, hago la salvedad. Algunos autores no consideran el factor 10, sino lo consideran el factor 12. Pero más o menos esa es la relación bastante aproximada de consistencia. Ahora, solamente acá recalcarles de que si el pH es inferior a 8,4, inferior, o sea, vamos a decir 8,3, 8,2, 7, 6,5 o menos, no debo encontrar en el análisis resultados de la presencia de carbonatos. Pero si es más de 8,4, 8,5, 8,6, yo ya debo encontrar en el análisis de suelos, en mi informe, debo encontrar la presencia de carbonatos. Y aquí les puedo decir, por ejemplo, los que están trabajando en el campo y quieren saber si su agua tiene muy fuerte alcalinidad, toman un poco de agua en un vaso, le ponen unas 2 o 3 gotitas de una solución de fenolftaleína. Si esa solución, si el agua se colorea de rosadito, quiere decir de que esa agua tiene un pH más de 8,4. Miren ustedes, un buen indicador de esto y que les permite a ustedes controlar su agua. Muy bien, esos son los resultados que yo tengo que tener en mente y voy a irlo discutiendo. Ahora, ¿cuál es el peligro de cada uno de estos parámetros? Uno de ellos es el peligro de sodificación, el cual me lleva a la acumulación de sodio en el perfil del suelo. Esta acumulación de sodio en el suelo me causa dos problemas principales. Uno es de que la solución suelo se enriquece en sodio. Y segundo, desde que la solución suelo está en contacto con las partículas de arcilla y de humus, estas partículas ahora se van a saturar o va a aumentar su saturación de sodio. Y entonces el suelo me va a resultar siendo un suelo muy alto en sodio. ¿Quién me generó esta situación? La presencia de sodio excesiva en el agua. Ahora, claro, ahí solamente tengo yo la información de qué es lo que me produce, pero ¿cómo yo evalúo este efecto del sodio? Mediante un parámetro. Y ese parámetro es el RAS. Y este RAS, cuya fórmula lo tienen ahí, en el cuadrito, ¿correcto? No es más que la cantidad de sodio entre la semisuma de la raíz cuadrada de calcio más magnesio. Este RAS, nosotros queremos que en el suelo sea lo más bajo posible. Y para que se dé un RAS bajo, la cantidad de sodio debe ser bastante baja. O, si el agua tiene sodio, la cantidad de calcio debe ser bastante alta para restar, de calcio y magnesio debe ser alta para restar el efecto del sodio. ¿Qué me produce el sodio? Bueno, en el agua no me produce nada, pero el momento es cuando llega al suelo, este sodio me produce, primero, una dispersión, o sea, una separación y expansión de la arcilla. Al separarse la arcilla, que es una fracción muy fina, esta arcilla se mueve y va a ocupar espacios vacíos que son los poros, y ahí va acumulándose. Prácticamente los poros se van llenando de arcilla. Al llenarse de arcilla, ya prácticamente los espacios porosos están ocupados y ya el aire no puede entrar, como tampoco el agua, ni el agua puede moverse con facilidad. Entonces,
el suelo ha perdido su permeabilidad. Eso es el efecto del sodio en el suelo. Pero por otro lado, haciendo uso de los datos del análisis, yo tengo que tener en cuenta y considerar que en el suelo se presentan precipitaciones. Ahí está la reacción donde yo les indico qué precipitaciones se presentan. Pero tal vez el ejemplo que mejor me grafique es el siguiente. Muchas veces en la casa nosotros hacemos servir agua en la tetera y después de un tiempo en el fondo de la tetera se presenta un sarro. Ese sarro no es más que el cumplimiento de la ecuación que les estoy presentando, en el cual el calcio que está en el agua más la presencia del bicarbonato, y en este caso de la tetera, más el efecto de la temperatura, bajan la solubilidad y se precipitan como carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un compuesto insoluble y al producirse precipitación, y si ustedes relacionan con el SAR, quiere decir que me estaría disminuyendo la cantidad de calcio en el suelo. Y al disminuir la cantidad de calcio en el suelo, el SAR de ese suelo también estaría subiéndose sin ningún efecto mayor de incremento del sodio. Puede precipitarse también yeso, o sea, sulfato de calcio, ¿correcto? Claro, el yeso es un compuesto bastante importante, pero el problema es que me está comprometiendo calcio. Ese es el aspecto a tener en cuenta en los procesos de precipitación. Luego hay otros parámetros que, digamos, que ya prácticamente están quedando en desuso, ¿no? Y este parámetro que ya muy poco se usa es el carbonato de sodio residual, que se calcula mediante la fórmula que lo tienen ustedes ahí en la pantalla, ¿no? Y que en base al resultado, correcto, yo puedo decir de que mi carbonato de sodio residual me puede calificar como un agua buena, o sea que tiene poco carbonato de sodio residual, si su valor es menos de 1.25. Pero a medida de que vaya subiendo, ya ese carbonato de sodio comienza a generarme problemas. ¿Por qué? Porque me estaría comprometiendo la reacción con el calcio y magnesio. Una expresión sí que a veces no se considera, pero que muchos laboratorios lo utilizan, es el porcentaje de sodio posible, ¿correcto? Y ese porcentaje de sodio posible se calcula con los datos del análisis. Y es una relación que yo establezco entre la cantidad de sodio que hay en el agua entre el valor de la conductividad específica, perdón, de la salinidad específica. Y esa salinidad específica yo lo calculo mediante esa fórmula que me relaciona la presencia de cationes menos la cantidad de carbonato de calcio, carbonato de magnesio o sulfato de calcio que puede presentarse así precipitado. Es el carbonato, ese es el porcentaje de sodio posible. El cuarto parámetro que también nosotros inferimos del análisis es la toxicidad específica de iones. No todos los laboratorios hacen todos estos iones que estoy presentando acá. Más esos iones se analizan cuando el que lleva la muestra sospecha de que pueden haber esos problemas. Bueno, en primer lugar, tenemos el sodio. Ese sodio nosotros hemos dicho ya momentos antes que yo lo evalúo mediante el RAS. De tal manera, entonces, si mi RAS es menor de 3, yo no tengo ningún problema de sodio. Si está entre 3 a 9 de RAS, algunos libros ponen también como SAR. Si está entre 3 y 9, ya hay un problemita ligero moderado.
Pero cuando es 9, ya me está diciendo de que el SAR, o sea, la cantidad de sodio que va a generar problemas, es severa. Luego tenemos el cloruro. El cloruro es un anión que generalmente deriva de la sal cloruro de sodio. Muy bien, ese cloruro en el agua viene, llega al suelo, pero como es un ion de carga negativa, no se retiene en el suelo, sigue su camino, o sea, se va moviendo hacia abajo. El problema es que a veces en muchas aguas viene una alta cantidad de cloruros y como el agua que queda retenido va a presentar cloruros, esos cloruros no inciden directamente sobre el suelo, sino inciden directamente sobre la planta y me produce serie de problemas que se manifiestan como síntomas. Uno de esos síntomas son las quemaduras que se presentan en el borde de las hojas. Muy típico, por ejemplo, acá en la costa peruana, en los valles, por ejemplo, ver los bordes de las hojas de palto con quemaduras. No es más que una manifestación de cloruro. ¿Por qué? Porque el palto es una planta muy sensible a sal. Luego tenemos el boro. Ya les he dicho dónde tenemos o dónde uno debe sospechar que hay problemas de boro. El boro es un elemento importantísimo en la nutrición de las plantas, ¿no? Y generalmente las aguas algo de boro traen, porque en la superficie terrestre, por donde discurre el agua, hay boro. Muy bien, entonces, el boro es necesario por la planta, importantísimo, pero los requerimientos que tiene la planta son bastante pequeños. De que si me paso de ese límite, me genera problemas. De tal manera, entonces, relacionando con el agua, aguas que tengan, por ejemplo, más de 3 miligramos de boro por litro o 3 ppm, ya son aguas que tienen problemas severos de boro. Muchos suelos de acá de la costa peruana son regados con aguas que tienen a veces más de 3 ppm de boro. Y sin embargo, la plantación sigue muy bien. Lo que sucede, y seguramente más adelante lo van a ver, es que a nivel del suelo se presentan interacciones entre los elementos. Y un elemento que interacciona haciendo que la absorción del boro sea menor es el calcio. Y generalmente nuestros suelos de la costa peruana tienen calcio. Entonces, a veces no se manifiesta la deficiencia, perdón, la toxicidad de boro. Pero si vamos, por ejemplo, a los suelos de la selva, son suelos muy lavados por las condiciones climáticas. Entonces, esos suelos son muy pobres en boro. Y ahí sí, por ejemplo, hay que hacer fertilización con boro. Claro que no es solamente en la selva, hay muchos suelos también de acá de la costa que necesitan boro, ¿no? Entonces, hay que controlar, a ver cómo estamos con nuestra agua de riego de boro y también cómo estamos en nuestros suelos. Luego tenemos los nitratos. Los nitratos, ustedes, todo el mundo conoce de que son elementos bastante importantes porque intervienen en la nutrición de la planta. Pero cuando las aguas tienen muchos nitratos, estas aguas que al ingresar al suelo y si se aplica alto volumen, se van a movilizar hacia los horizontes más inferiores y pueden llegar a los acuíferos. Y esos acuíferos pueden contaminarse con estos nitratos. Y los nitratos, cuando son altos, ya generan una serie de problemas. Y finalmente, los bicarbonatos, ¿no? Los bicarbonatos son compuestos que siempre están presentes en las aguas, en mayor o menor cantidad. Claro, cuando la cantidad es alta, genera problemas. Sin embargo,
Por ejemplo, si yo mi cantidad de nitratos estoy en menor de 1.5 miliequivalente por litros, estoy bien. Pero eso no quiere decir de que los bicarbonatos yo los debo desaparecer del agua, porque yo puedo controlar la presencia de bicarbonatos en el agua. Porque esos bicarbonatos tienen un papel importante también. Son compuestos que tienen un efecto buffer, o sea, que controlan el cambio de pH o de reacción del sistema. Pero cuando son altos, me genera una serie de problemas que lo vamos a ver un poquito más adelante también el problema que tenemos. Ese problema que me generan los bicarbonatos, ¿correcto? Es la dureza. Esa dureza que yo les había dicho, la precipitación de los carbonatos, ¿correcto? Está dado por la presencia de compuestos de calcio y magnesio. Tal vez cuando el agua llega al suelo e incorpora al suelo bicarbonatos o esa agua sea muy dura, no genera mayor problema en el suelo porque estaría incorporando calcio. El problema grave es, por ejemplo, cuando se utiliza, por ejemplo, aguas que son muy duras en la industria o aguas que son muy duras en el consumo humano. Pero a nivel del suelo, el agua que llega con dureza no genera tanto problema, a no ser que, por ejemplo, estamos haciendo un sistema de riego por goteo y en el sistema de mangueras queda retenida agua, que con la temperatura esa agua va calentándose y evaporándose y se va precipitando carbonato de calcio. Y ahí me estaría generando problemas. Pero si yo tengo un riego, por ejemplo, común y corriente, un riego superficial por surcos, si entra agua dura en el suelo, no me va a generar mayor problema. Miren ustedes cómo a veces hay que ver las cosas de acuerdo a qué situación estamos nosotros. Finalmente, el aspecto que tenemos que tener en cuenta, a ver, ¿qué alternativa tengo yo para mejorar mi agua? Uno de ellos está relacionado con el sodio, pero el sodio no solamente anda solito, sino también que se relaciona con el calcio. Entonces, prácticas de adición de yeso, que es el sulfato de calcio, al agua, hace de que la cantidad de calcio suba y el efecto, o sea, el SAR, tienda a bajar. Y se aplica yeso porque el yeso es una sustancia más soluble que el carbonato de calcio, ¿no? No me convendría aplicar carbonato de calcio porque es insoluble, pero yeso sí me puede recomendar cuando yo tengo aguas que tengan problemas de sol. El otro problema es, perdón, la otra alternativa que tengo es mezclar aguas de mala y buena calidad. Evidentemente esto tengo que hacerlo pues mediante el conocimiento del RAS y mediante el conocimiento de la conductividad eléctrica. Miren ustedes que a veces hay alternativas de mejorar la calidad del agua, pero tal vez el aspecto más importante está cómo el hombre maneja el agua en relación con su suelo. Eso es todo y muchas gracias por su atención y sigamos adelante. Muchas gracias, profesor. Excelente presentación. Le agradecemos por la charla que nos ha impartido. Informarle a los señores que están conectados, perdón, a través del Facebook y aquí en el Zoom, pueden dejar sus preguntas en los comentarios, en el caso de Facebook y en el caso de Zoom, en preguntas y respuestas. A continuación, vamos a presentar al ingeniero Edgardo,
con la siguiente presentación. Informarles que las preguntas serán respondidas al final de la presentación del ingeniero Edgardo. Bien, a continuación, siguiendo con este seminario, presentamos al ingeniero Edgardo La Luna, quien es gerente técnico de Molinos. Es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional Agraria de La Molina, y de esta misma casa tiene el grado de magíster, con maestría en la especialidad de suelos. Cuenta con 23 años de experiencia laboral en el sector agrario, más de 20 años como asesor técnico en nutrición mineral de plantas, y cuenta con publicaciones de nivel científico en tecnologías alternativas. Actualmente se desempeña como gerente técnico de Molinos y CIA Fertilizantes. Ingeniero Edgardo, bienvenido. Buenas tardes. Le cedo la pantalla para que realice su presentación. Ingeniero Edgardo, ¿me copia? Sí, Diego, un segundo, por favor. Ok, perdón. Hola, Diego, ¿puede ver la pantalla? Invitar a los que están conectados a través de Facebook a seguir compartiendo este... No, a los que están en Facebook estoy anunciándoles. Aló, Diego, ¿se puede ver? Diego. Mientras se presenta, que sigan invitando al ingeniero. Sí, sí, ingeniero. ¿Se ve todo bien para empezar? Sí, ya está ampliada su pantalla y sí, se le escucha perfectamente. Faltaría su cámara, que la active. A ver. No me permite. Diego, la pantallita no me está permitiendo compartir. A ver, vamos a continuar. Por favor. Sí, sí está compartiendo, ingeniero. La pantalla, o sea, perdón, la camarita, o sea, para que se vea, ¿sí? ¿Normal? Empiezo. Diego. Sí vemos su presentación. Ya, perfecto. Entonces, sí, vamos a puede empezar. Ya. Bien, señores, buenas tardes con todos. De verdad que es un gusto estar nuevamente, ya que hoy día hemos tenido la participación de nuestro profesor, el ingeniero Rubén Bazán, quien nos ha compartido sus conocimientos, su experiencia sobre el manejo del agua y su calidad para el riego, ¿no? Bien, yo voy a complementar simplemente lo que él ya dijo, o sea, es poco lo que me queda a mí. Entonces, hablar un poco del análisis del agua, como dice aquí, el análisis químico del agua de riego permite obtener información imprescindible sobre el principal insumo para este cultivo, de eso ya se dijo. El agua de riego tiene efectos sobre la conservación del suelo y la nutrición del cultivo y también sobre el impacto ambiental de la agricultura. Obviamente, o sea, este punto es muy importante porque depende de la calidad de agua que utilicemos, ¿no? Entonces, la degradación de los suelos muchas veces se está dando por el mal uso del agua. Hay aguas residuales, aguas muy contaminadas, entonces esto se sigue usando en muchas zonas y esto lamentablemente está afectando los suelos y por tanto está degradando los suelos. Entonces, por eso es importante hablar de este tema, del tema de la calidad del agua. Finalmente, en función del tipo de agua de la que disponemos, es posible conocer los cultivos y métodos de manejo óptimo que vamos a realizar en nuestros campos, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo cuando hace un momento alguien preguntaba, ¿qué calidad de agua? O sea, depende para que uno lo requiera, ¿no? La calidad del agua depende del cultivo, depende para que uno lo quiera. Entonces, por eso es importante tener el diagnóstico del agua o el análisis del agua y en base a eso nosotros podemos
no tomar decisiones sobre el manejo o sobre el uso o la utilización del agua del cual disponemos. Bien, entonces, por ejemplo, una forma común en estos últimos tiempos es el sistema de fertirrigación. Entonces, para lo que es la fertirrigación, por ejemplo, necesitamos un sistema de inyección y para esto, en principio, necesitamos saber la calidad de los fertilizantes, pero estos fertilizantes tienen que tener una solubilidad en agua. Ojo, o sea, por eso es importante analizar el agua. Entonces, igual sus concentraciones, sus contenidos de impureza y metales pesados, etc. Pero aquí va el tema de la calidad del agua. Entonces, el nivel de salinidad que tiene esta agua, el pH, que muy bien lo ha explicado el profesor, la concentración de bicarbonato, sodio, cloro y boro, es decir, la salinidad en general, ¿no? Entonces, la composición en sí, lo que tiene el agua. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones que tiene? Las limitaciones, repito, solo lo vamos a ver dependiendo para qué lo queremos, ¿no? Entonces, eso es importante saber. Por eso cuando alguien dice lo que es un agua mala para, por ejemplo, un cultivo como un berry, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa agua puede ser muy buena para otro cultivo como el espárrago, ¿no? Entonces, depende para qué lo queramos usar. Por eso es importante el diagnóstico nuevamente. Por eso hablar de sales es hablar justamente, a veces tenemos la información, ¿no? Cuando decimos la CE son las sales, eso ya se sabe, pero dentro de esa CE, ¿qué es lo que hay? Eso es lo que nos interesa saber. Por eso hay aniones, dentro de estos aniones está el cloro, está el sulfato, está el nitrato y está el bicarbonato. Esos son los aniones más importantes. Pero también tenemos los famosos cationes, todos los que tienen cargas positivas. Y dentro de este grupo está el sodio, está el calcio, está el magnesio y está el potasio. Ahora, de esto, por ejemplo, si hay una fusión de aniones y cationes, nos da la Ce. Entonces, cuando tenemos el valor de la Ce, no sabemos de dónde viene, porque la Ce o la conductividad eléctrica es la salinidad total. Entonces, la salinidad total vamos a obtener de las interacciones que tengamos de los aniones con los cationes. Entonces, podemos tener de repente una Ce alta, pero depende de qué está constituida esa Ce. Entonces, aquí ya viene otra, digamos, interpretación. Entonces, yo puedo tener una Ce alta, pero depende qué es lo que tengo ahí en mi agua. Tengo más calcio, tengo más magnesio, tengo más potasio, puedo estar tranquilo. Pero si yo tengo niveles elevados de sodio, no, como ya lo explicó el profesor. Igual cuando vamos al tema de los aniones, ¿no? Entonces, el sulfato la planta lo necesita, pero un exceso de cloro o un exceso de bicarbonatos a mí me va a generar problemas en el manejo del agua, ¿no? Por eso es importante conocer de dónde viene la información. Ahora, complementariamente a esto, igual ya el profesor explicó este cuadro. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la calidad de las aguas, entonces aquí hay una clasificación de calidad de aguas. Entonces, cuando tenemos valores menores a 0.5 decímetros por metro, podemos decir prácticamente libre de sales. Pero esto libre de sales es un poquito relativo, depende del tipo de sales nuevamente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es un agua aparente muy buena, pero depende dentro de ese total qué elementos están predominando. Igual cuando decimos de 0.5 a 1 ligero, de 1 a 1.5 moderado, etc. Entonces, repito, como dice más abajo, en líneas abajo, depende del tipo de sal predominante. Esto es lo más importante en el tema de la interpretación. Por eso es que nosotros requerimos la información, es decir, el análisis total del agua, aniones y cationes. A partir de ahí es que nosotros podemos empezar a tomar decisiones. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un exceso de sales? Entonces, hay algunos cultivos que toleran sales y otras no, otras que son muy sensibles, como es el caso de la fresa, como es el caso, por ejemplo, la fresa de repente es uno de los cultivos más sensibles a las sales, pero dentro de esas sales es mucho más sensible al cloro. Ojo. Entonces, y de eso es lo que hay que tratar de analizar. Entonces, ¿hasta cuánto de cloro puede tolerar la fresa, ¿no? Entonces, eso es el límite que tenemos que buscar. Por eso, en estos programas, nosotros requerimos saber sobre
los requerimientos nutricionales sí, pero de esto, ¿cuánto es el nivel tóxico de algunas sales, como es el caso del sodio, el cloro y los bicarbonatos principalmente? ¿Ok? Bien, aquí tenemos otra tablita, en el cual, por ejemplo, si seguimos hablando un poquito de la fresa, ¿no? Entonces, justamente ayer hacíamos un comentario, ¿no? Entonces, esto a veces ya es una información un poquito desfasada, porque cuando se hablaba de estos términos, no se hablaba en sí, aquí se está hablando de la conductividad eléctrica total, pero más no se está hablando de las sales predominantes. Entonces, lo que puede ser para mí, por ejemplo, un valor de 1.3 de conductividad eléctrica, lo que está aquí indicado, entonces estoy en pasta saturada en suelo, o sí, en el suelo, y un agua de 0.9, eso ya prácticamente me estaría reduciendo la producción en 10%. Pero depende de la calidad de las sales, ojo, depende del tipo de sal que haya, pero si yo esa conductividad lo consigo con calcio, magnesio, potasio, entonces no habría tanta preocupación. Por eso es importante, repito, depende de la calidad de la sal. ¿Ya? Luego vemos aquí otro cuadro de los límites, del cual ya lo dijo el profesor, pero aquí yo simplemente voy a hacer un comparativo de dos calidades de agua en la zona de Guagua. Entonces tengo el análisis del agua de río y tengo un análisis de agua de pozo en la zona de Guagua. Entonces, si nosotros miramos los resultados como están, por eso aquí yo puse esto, ¿no? ¿Cuál de las aguas tiene mejor calidad? Entonces, a veces uno mira primero la conductividad eléctrica, evidentemente, entre 0.74 y 1.1. Bueno, estas aguas podemos decir que son aptas para el riego, ¿no? Ambas aguas son buenas para el riego, teóricamente mirando desde el punto de vista de conductividad eléctrica o de sales totales. El pH para el caso del agua de río tengo 8.36 y para el caso del agua de pozo tengo un poquito menos, 8.10. Entonces aquí viene la diferenciación en el RAS, reacción de absorción de sodio. Para el caso del agua de río, ¿no? Tengo 1.43 y para el caso del agua de pozo, ojo, aquí sí sale, digamos, ¿no? La limitante del agua, 5.97. Lo ideal para la mayoría de los cultivos, sobre todo los frutales, es que sea este valor menos que 3. Ya le explicó el profesor. Entonces yo con 5.97 tengo problemas. Entonces si empiezo a mirar aquí los cationes en calcio, ojo, el agua de río tiene mejor condición con relación al agua de pozo. Veo sodio, aquí está la gran diferencia, ¿no? Para el caso del agua de río, tengo 2.3 miliequivalentes por litro versus 8.3 miliequivalentes por litro. Entonces el detalle está aquí. Esto es lo que hace diferente un agua de otra. Por eso, si bien es cierto, cuando me dicen, a ver, ¿qué calidad de agua tienes? 1.1, 1.2, ¿no? Podemos decir que esa agua es un agua muy buena, teóricamente, pero si vamos a ver el detalle, aquí encontramos la gran diferencia. Entonces, de esto igual al final, si miramos el nivel de bicarbonato, sí, en ambos casos, ¿no? Los valores son muy parecidos, pero si miramos un poquito aquí el tema de cloruros, igual 0.7 versus 5.5 miliequivalentes. Por tanto, entonces esto igual, ya lo dijo el profesor. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenemos niveles elevados de sodio? O sea, porque el sodio no solo viene del suelo o está en el suelo, sino también puede estar en el agua de riego. Y cada riego que hagamos con esta agua, ojo, va a afectar el suelo en el tiempo, ¿no? Obviamente. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo el efecto del sodio en el suelo. Aumenta el pH, aumenta el nivel de bicarbonatos. Problemas de microelementos como hierro, como zinc, por ejemplo, empieza a aparecer. Empieza la impermeabilidad, justamente lo que decía el profesor.
Entonces, un exceso de sodio, ¿qué va a hacer? Va a destruir la estructura del suelo. En consecuencia, ¿no? Disminuye la conductividad hidráulica, disminuye la aireación, aumenta una especie de una compactación. Entonces, ahí está el gran problema que va a generarse el elevado nivel de sodio. Y al final, como dice aquí, menor aireación. Y si no hay aireación, ojo, no hay respiración. Ahí está el gran problema. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen se puede ver, digamos, un suelo contaminado con sodio. Como ven, no tiene estructura, está completamente pulverizado, ¿no? Entonces, si ponemos ahí una gota de agua, difícilmente va a infiltrarse, ¿no? Ahí está la limitación que empieza a aparecer. Y en los cultivos empieza evidentemente la toxicidad por un exceso de sodio, en este caso. Por eso, si hacemos el comparativo, ¿no? Entonces, mientras yo no tengo problemas de sodio significativos en el suelo, entonces vean ustedes, el agua va a infiltrar muy bien en ese perfil de suelo. O sea, es un suelo que tiene una buena porosidad. Sin embargo, aquí cuando tengo niveles elevados de sodio, vean ustedes, ¿no? Por eso aquí dice, a la izquierda, un suelo estructurado que absorbe bien el agua. A la derecha, un suelo desestructurado, sin ninguna capacidad de drenaje. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es la diferencia. Por eso es importante el análisis o el diagnóstico que hagamos de la calidad del agua que estamos utilizando para el riego. Porque, ojo, esto a largo plazo nos puede perjudicar mucho más. Por eso hay que tener, digamos, el tratamiento oportuno del suelo y de los cultivos que estamos manejando. Igualmente hablar de salinidad y sodicidad. Es correcto referirse a la salinidad y exceso de sodio. Entonces la salinidad es la concentración total de sales y la sodicidad se mide con el RAS. Por eso el agua anterior es al agua de pozo, como mencionamos aquí tengo el valor. Entonces eso me daba 5.97 de RAS. Ahora esto obviamente si yo quiero sostener un cultivo como fresa, por ejemplo, que es lo que más se cultiva en la zona, se tiene problemas bastante serios. Ya están las toxicidades por sodio en diferentes cultivos. Ahora, del pH también ya un poquito habló el profesor. Yo simplemente voy a complementar con algunas informaciones. Por ejemplo, no, pH 2.2, hay un equilibrio en el HPO4 y el H2PO4. Y a 7.2, aquí tenemos el equilibrio. Entonces, la planta, por ejemplo, prefiere tomar el fósforo en HPO4. Pero a partir de 7.2 se incrementa este HPO4. Entonces, esto fácilmente va a empezar a precipitar con calcio, con magnesio. Por eso, tener valores superiores a 7.2 limita fuertemente, permite la facilidad de la precipitación de los fosfatos, ¿no? Por esa razón es que se sugiere, ¿no?, regular el pH del agua y llevarlo a una concentración menor a 7.2. Si está en 6.5 es lo más adecuado para el fósforo. Igual a 12.7 vamos a tener un equilibrio entre el HPO4 y el fosfato. ¿Okay? Y aquí el tema de los bicarbonatos. De esto también el profesor ya lo explicó. Entonces yo tengo bicarbonatos, por ejemplo, en el análisis de agua debe aparecerme hasta 8.2. Él habló de 8.4, pero yo encontré una información que decía a partir de 8.2 empieza a aparecer los carbonatos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y en estas aguas que hemos analizado que tenían valores de pH mayores a 8.2, entonces sí me aparece carbonato y obviamente que tiene esa lógica, ¿no? Entonces hay aparición de carbonatos, a partir de 8.3 era mi pH y aparece el nivel de carbonatos en ese análisis, pero si yo tuviera un pH en el agua mayor a 8.2, no había presencia de carbonatos.
Eso que quede claro. Ahora, ¿cómo influye? Por eso aquí dice, problemas frecuentes del fertirriego con el uso de aguas duras, lo que ya explicó el profesor. Aguas duras, pHs que van de 7.2 a 8.5 y alcalina con contenidos de 75 ppm de carbonatos. Entonces hay formación de compuestos de calcio, fósforo, magnesio, fósforo, etc. Es decir, los precipitados. Y no hay disponibilidad de estos nutrientes para las plantas, porque hay una fuerte fijación. Entonces, fosfatos o carbonatos de calcio y magnesio son los que empiezan a aparecer, lo que empieza a precipitarse justamente aquí en los emisores. Vean ustedes, entonces estos compuestos se incrustan en las paredes de las tuberías o en los goteros o emisores, generando el taponamiento de los mismos, ¿no? Por esa razón es que nos dicen que por favor hay que tratar de hacer un tratamiento para evitar el taponamiento, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir en los emisores. Entonces, otros parámetros que se evalúan en el análisis del agua son los bicarbonatos. Ya hablamos de los valores que los tenemos aquí, el nivel de cloruros, igual, no menor a 4 es el más adecuado. Para el caso del boro, 0.7, ya lo habló el profesor, pero eso también va a depender de los cultivos. Esto lo vamos a detallar un poquito más adelante. Por eso, ahora, aparece hierro, por ejemplo. Esto es común, por ejemplo, encontrar en las aguas de pozo. Por eso, el exceso de hierro se puede tratar con aireación o uso de cloro, hipoclorito, por ejemplo, ¿no? Entonces, el exceso de cloruro se maneja mediante una nutrición en base a nitratos. También esa es una alternativa que nosotros podemos asumir. Los bicarbonatos son los responsables de incrementar el pH y la dureza del agua. En consecuencia, esto es la consecuencia que tenemos en campo. Vean ustedes, ¿no? Concentraciones de bicarbonatos en el área de los goteros. Y aquí tenemos a mayor contenido de bicarbonatos de calcio y magnesio, habrá un mayor riesgo de precipitación. Entonces, esto también el profesor en parte ha explicado. Entonces, formación de carbonatos de calcio y magnesio. El análisis de agua, el pH alto, bicarbonatos, calcio y magnesio en concentraciones elevadas. Entonces, la precipitación de los carbonatos es más frecuente cuando ocurre el siguiente proceso, ¿no? Calcio más ácido carbónico y ahí vea carbonato de calcio, que es el precipitado, es justamente es parte de los arros que hay. Entonces, el calcio libre más el carbonato me va a formar también la cal, ¿no? Entonces, el cual dependerá del pH del agua de riego, siendo más habitual la primera. O sea, lo más común es que se forme la primera ecuación que se está viendo aquí, ¿no? Entonces, donde tengo calcio más bicarbonatos, me va a formar carbonato de calcio. Y el carbonato de calcio es un compuesto insoluble. Eso es parte de los sabos, ¿no? ¿Y hay qué más? Aquí igual los contenidos de bicarbonatos en miliequivalentes por litro. Entonces, estos valores hay que tratar de manejar. Por eso, cuando uno quiere hacer el tratamiento de las aguas, tratar de neutralizar el nivel de bicarbonatos, si es para campo abierto o para frutales en general, hasta 1.5 en algunos casos, ¿no? Eso es lo más recomendable, pero para sistemas hidropónicos se sugiere hasta 0.5. Pero para los cultivos en general podemos manejar hasta 1 o 1.5, dependiendo del nivel de bicarbonatos que tengamos. Porque al final, vean ustedes, esto es lo que se va a generar en las mangueras, ¿no? Como están viendo, los precipitados. ¿Cómo disminuir la alcalinidad del agua? Entonces, como dice aquí, la acidificación del agua tiene como objetivo neutralizar la acción alcalina hasta dejar como mínimo en 0.5 miliequivalentes por litro de bicarbonatos. Repito, pero esto es para condiciones hidropónicas. Pero en campo abierto, en campos donde normalmente manejamos los frutales y algunas hortalizas, este valor cambia. Eso puede ser 1 a 1.5, como se mostró en la tabla anterior. Entonces, y llevar a una pH de la solución alrededor de entre 5.5 a 6.5.
Los ácidos más comunes para mejorar la calidad del agua son el ácido nítrico, el ácido fosfórico y el ácido sulfúrico. Entonces, para elegir un ácido a utilizar, se debe considerar las siguientes características: el fácil uso, seguridad, costo y aportes. Ahora, dentro de esto, ojo, es importante otro dato, ¿no? El nivel de miliequivalentes de calcio. Si obtengo valores de calcio superiores a 10 miliequivalentes, entonces no se sugiere, ¿no?, usar el 100% de ácido fosfórico, tampoco ácido sulfúrico, porque va a empezar a reaccionar. En esos casos, la sugerencia es que se use 2 ácidos, ¿no?, o 3, dependiendo del caso. Ese dato es muy importante. ¿Cómo reducir los bicarbonatos del agua? Por eso aquí decía, 1 miliequivalente de ácido elimina 1 miliequivalente de bicarbonato, carbonato. Peligroso es usar, que requiere un equipo especial. Por eso usar los ácidos siempre van a ser, es peligroso, sobre todo cuando usamos ácidos muy fuertes, como es el caso del ácido sulfúrico, ¿no?, que está prohibido en muchos países, aquí en nuestro país mismo, ¿no?, está muy prohibido. Entonces, por eso, y tiene limitaciones su uso, ¿no? No es fácil acceder a este ácido, pero hay algunos puntos que sí tienen las licencias para poder usarlo. Por eso ahí hay que tener mucho cuidado con el uso de los ácidos. Como dice aquí, el ácido sulfúrico se prohíbe en algunas partes del mundo, ya que en casos extremos puede provocar cáncer al pulmón. En la planta, con aplicaciones inadecuadas, provocan quemaduras a las raíces absorbentes. Tienen un fuerte impacto sobre la conductividad eléctrica de la solución nutritiva o la solución suelo y otros sustratos, ¿no? Eso también es importante, ¿no? O sea, que los ácidos, si bien es cierto, nos corrigen los problemas de bicarbonatos, pero que a la vez, muchas veces, son mucho más salinos que los mismos fertilizantes. Entonces, aquí igual el comparativo, ¿no?, de un ácido nítrico, ácido fosfórico, diferentes densidades y diferentes concentraciones. Por eso aquí muestro este grafiquito de titulación. Entonces, cuando yo, por ejemplo, no voy a usar un ácido, eso va a depender de la concentración de cada ácido. En este caso se usó un ácido nítrico al 68%, se usó el ácido fosfórico al 98%, el ácido sulfúrico al 98% y el ácido fosfórico al 85%. Y como ven, ¿no?, de ácido sulfúrico vamos a requerir muy poca cantidad. De ahí seguido por el ácido, el azul es el ácido nítrico y finalmente el amarillo, que es el ácido fosfórico, ¿no? Entonces esto igual, ¿no?, hay que tratar de calibrar dependiendo del tipo de ácido. Ahora, por eso aquí dice, un ácido igual a 1 miliequivalente por el peso equivalente, por la densidad, si esta es la fórmula, en el cálculo, ¿no? Entonces aquí tenemos los requerimientos, por ejemplo, de ácido nítrico al 65% de pureza con una densidad de 1.4, peso equivalente 63. Entonces, para neutralizar 1 miliequivalente de bicarbonato, será necesario 69 centímetros cúbicos por cada metro cúbico de agua, o 97 gramos por metro cúbico de agua. Si usamos ácido fosfórico al 85% con 1.7 de densidad, entonces requeriremos 68 centímetros cúbicos por cada metro cúbico de agua, o 115 gramos. Y si fuese ácido sulfúrico al 98%, requeriremos 53 centímetros cúbicos por cada metro cuadrado, o 98 gramos por cada metro cúbico de agua. Ahora, yo incluí esta tabla para un poquito ilustrar el tema de que en el mercado hay todo tipo de ácidos. Repito, o sea, las purezas van a cambiar. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí, y la densidad de cada ácido cambia con la riqueza.
Por ejemplo, aquí yo tengo un ácido fosfórico al 34%, ¿eh? Si un día 33%, ¿no? Y ahí van cambiando las densidades. A 85 para el caso del ácido fosfórico, eso es lo que comúnmente se utiliza, pero no todos traen la misma concentración. Tengan mucho cuidado. Entonces, esta información es muy importante porque depende, ¿no? A veces a ustedes se les ofrece algún producto, pero vean un poco el tema de la concentración. Ese dato es muy importante para el manejo. Por eso el exceso de bicarbonatos en el agua, ¿no?, genera problemas muy fuertes, muy severos de algunos microelementos, como es el caso del hierro. En este caso, vean ustedes en una plantación de arándanos. Y tampoco se reguló el pH, vean ustedes la consecuencia que se trae. Por eso es importante la regulación del pH, y el arándano exige un pH entre 5 a 5.5. Igual aquí en el cultivo de la fresa, ¿eh? Esta justamente tomamos estas fotos en la zona de Huaura. O sea, ahí está, el problema es agudo, o sea, es por la calidad del agua y en parte también el suelo, pero es principalmente por la calidad del agua, que es un agua bastante dura, ¿no? Entonces, sí o sí se requiere la regulación. Ahora, dentro del grupo de sales estaba el nitratos. Desde el punto de vista de la nutrición de los cultivos, la presencia de nitratos en el agua de riego podría ser benéfico, obviamente. O sea, eso nos va a reducir los costos en fertilización nitrogenada. A partir de 1.000 equivalente por litro puede presentarse problemas para la salud humana, pero eso ya pensando en el agua potable. ¿Okay? Pero igual aquí hay una tablita de clasificación de acuerdo al contenido de nitratos en el agua. Ojo, y la presencia de nitratos en el agua es muchas veces ya parte de la contaminación, parte del mal manejo de la fertilización de los campos agrícolas. El tema de los cloruros, de esto ya lo habló el profesor, entonces vean ustedes los niveles, siempre es bueno recordar, ¿no? Entonces siempre tratar de manejar hasta valores de 4.000 equivalentes por litro, pero entre 4 a 10 solo para cultivos un poco más tolerantes. ¿No? Okay. Aquí, por ejemplo, hay un comparativo en efecto de la concentración de nitratos en la solución nutritiva sobre el contenido de cloro, las raíces y tallos de cebada. Vean ustedes, entonces aquí cuando aplicamos concentraciones de cloro, amido y de nitratos. Vean ustedes los contenidos tanto en tallos como en raíces. Es decir, si aumentamos los niveles de nitrato, hay menos concentración de cloro. Toxicidades por cloruros, igual en diferentes cultivos. Ahora, el tema de sulfatos. Igual en el caso de los sulfatos, no hay un riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay un exceso de sulfatos en el agua de riego y uno quiere de repente preparar una solución nutritiva con calcio, entonces casi seguro que va a precipitar formando yeso. Eso es el riesgo que hay, ¿no? Entonces, a veces uno no sabe por qué ocurre el precipitado. El precipitado mucho depende de la calidad de lo que tenga el agua en su composición. Entonces, repito, en algunos casos hay exceso de bicarbonatos, pero en algunos casos puede haber también exceso de sulfatos en el agua de riego. El tema de boro, de esto ya lo habló el profesor, pero aquí de manera detallada para algunos cultivos. Por ejemplo, para el caso del palto, para el caso del durazno y la vid, estos valores deben estar entre 0.5 a 0.7. Cebolla, fresa, chile pueden estar entre 0.1 a 1 ppm. Para papa, pepino, charro puede estar entre 1 a 2 ppm. Apio, melón, lechuga de 2 a 4 ppm. Tomate. En tomates, por ejemplo, dependiendo, ¿no?, de los híbridos, de 4 a 6 ppm. Sí tolera, digamos, un poco más el nivel de boro de las aguas. En el caso del espárrago algodón, sí se sabe que estos cultivos son bastante tolerantes a los niveles elevados de boro. Las toxicidades del boro, por ejemplo, esto es un tema muy común en la zona de Tacna.
Estas fotos son justamente de esa zona, vean ustedes, no solo en Capsicum, sino también tenemos estas toxicidades en uva, porque los niveles son muy altos. Hay boro muy elevado en el suelo y en el agua. Por eso es que se presentan estas toxicidades. Entonces a veces dicen, es sales, sí, pues son sales, pero no se sabe qué tipo de sales son. Pero en este caso es una toxicidad por boro. Repito, esto es muy común en la zona de Tacna, Arequipa y Moquegua, donde hay niveles elevados de boro. Para el caso del tratamiento, por ejemplo, de algunas algas, eliminación de algas, por ejemplo, de hierro en el agua, aireación, uso de cloro, para oxidar el hierro y aprovechar su precipitación, eliminación, decantación de filtros. Entonces veamos aquí, en un estanque de algas, aplicar, por ejemplo, 1 kilogramo de sulfato de cobre por 100 metros cúbicos de agua en el reservorio 2 veces por semana. Entonces aquí vamos a hacer la aplicación de 1 kilogramo por 100 metros cúbicos de agua. El primer día, a los 10 días y a los 15 días. Vean ustedes, ¿no? Este es parte del tratamiento que hay que hacer. Por eso la calidad del agua de riego y su mezcla adecuada con los fertilizantes es un factor fundamental en el control de los problemas de obturación de los emisores y para no incrementar los problemas en el suelo. Ahora, igual aquí el factor es de conversión de la conductividad eléctrica de diferentes fertilizantes, ¿no? Entonces, repito, todos los fertilizantes son sales. Por lo tanto, no hay factores de conversión para la salinidad. Por ejemplo, para el nitrato de calcio, este valor es de 1.2, nitrato de potasio, que puede estar entre 1.27 a 1.4 y así, ¿no? Ahora, dentro de la aplicación de los fertilizantes, ojo, aquí esta tablita ilustra mucho, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo nitrato de potasio. Entonces, nitrato de potasio, 1 gramo por litro. Y con eso yo estaría aplicando 0.43 gramos por litro de potasio en forma de K2O. Esto me va a generar una conductividad eléctrica de 1.3, ¿no? Y eso me genera 1 gramo por litro total. Ahora, si yo quiero hacer la mezcla, por ejemplo, de cloruro de potasio con nitrato de potasio para conseguir lo mismo, vean ustedes aquí el tema de la salinidad. Es mucho más alto, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que un poquito diferenciar. Yendo al mismo valor aquí, vean ustedes la conductividad. Esta conductividad ya me está dando 1.79. Es un valor mucho más alto. Y aquí en el total, mira, ¿no? O sea, para llegar a la misma fórmula, ¿no? Esto ya me está generando una salinidad de 1.93 versus 1.35. Y en el otro caso yo puedo mezclar igual cloruro con sulfato de amonio y esta mezcla, o sea, me genera igual las mismas unidades de nitrógeno y de potasio, pero me genera una salinidad como que de 2.52, es decir, mucho más, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el tema de las fuentes, como qué fuentes vamos a utilizar. Y finalmente, aquí en el cuarto caso, mezclo sulfato de potasio con nitrato de amonio, que es una mezcla común que se hace, ¿no? Y esto me va a generar una salinidad de, una conductividad de 2.02 Siemens por metro, ¿no? Ahí está. Entonces, por eso es importante, ¿no? Las fuentes que utilicemos igual en la preparación de las soluciones nutritivas. Entonces aquí yo igual hice una prueba en el laboratorio, entonces evalué el comportamiento del nitrato de calcio en diferentes calidades de agua. Entonces trabajé concentraciones de 0.5 gramos por litro, 1 gramo por litro y 2 gramos por litro. Entonces el agua de la Molina tiene inicialmente me dio un pH, esto se trabajó más o menos a 20 grados centígrados, y tenía un pH de 7.52, cuya conductividad era
3.22. Ahora, a la concentración de 0.5, veamos aquí, en el pH no tuvimos una gran variabilidad, y aquí en la concentración de sales, mira, esto se me fue a 3.7. Y cuando trabajaba a 1 gramo por litro, ese valor se me iba a 4.57, 2 gramos por litro, 5.47. Agua de Huachipa, que es un agua de río, un agua de pozo, que normalmente también lo compran para la agraria. Vean ustedes aquí, los valores cambian, ¿no? Cambian totalmente. Vean aquí, el pH inicial era 7.84 y la conductividad 0.75. Vean ustedes aquí, ¿no? Las conductividades, pero esto igual hay cierta amortiguación, no es una relación tan lineal, ¿no? Entonces, igual a mayor concentración, mayor salinidad. Y trabajando con agua destilada, vean ustedes los valores que obtuvimos, ¿no? O sea, mucho más bajos definitivamente. Por eso, cuando uno quiere preparar las soluciones nutritivas, es importante hacer las pruebas con las mismas aguas del fondo, no las que se van a usar para el programa o el proyecto que están realizando. Muy bien. Les comento de esto algo, ya habló Diego. Molinos es una empresa dedicada a la comercialización de fertilizantes. Nosotros tenemos diferentes fuentes de fertilizantes, tenemos fertilizantes genéricos, tenemos mezclas de fertilizantes llamados los Molimax, inclusive tenemos para específicos para cada cultivo, ¿no? Molimax frutales, Molimax café, Molimax papa, etcétera, y las mezclas generales, ¿no? Molimax 2020, Super 12, Moli 16. También tenemos una amplia gama de productos hidrosolubles para fertirrigación. Y aquí trabajamos básicamente con la empresa Haifa, teniendo la línea de productos Haifa, ¿no? O sea, nitrato de potasio, nitrato de magnesio, nitrato de calcio, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tenemos una línea de foliares llamados Polyfip, igual todos de origen israelí, de la empresa Haifa. Bien, eso era todo. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Muchas gracias, ingeniero Edgardo, por la excelente presentación. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Profesor Bazán, ¿me logra escuchar? Sí, lo escucho. Muy bien, profesor. Vamos a iniciar con nuestra ronda de preguntas. Aquí le voy a leer algunas. A ver. Consultan. Tengo un agua que tiene un desisiemen. ¿En cuánto debería aumentar la conductividad en el fertirriego, ¿no? Para el cultivo de tomate sin afectar este cultivo? O sea, de 1 hasta cuánto él pudiera aumentar esa conductividad eléctrica de 1 en producción de tomates. Esto es de Piura. Bueno, a ver, vamos a dar la respuesta a eso, ¿no? Si yo tengo uno de conductividad, más o menos estoy teniendo 650 miligramos de sales solubles en esa agua. 650 más o menos. Ahora, si llevo a 1.5, ya estoy prácticamente por 1 gramo de sal. Entonces, yo no creo que podría ser mayor de 1.5. ¿Ah? Ese No, valor me parece que podría ser hasta 1.5. ok, profesor. La siguiente pregunta es, y consultan, ¿a partir de qué valor de la conductividad eléctrica se puede decir que se tiene un agua de mala calidad? Mire ustedes, ahí esa pregunta sí es buena, porque no es que solamente hay que ver el valor, o sea, el número, sino hay que ver también, por ejemplo, la característica del suelo y el cultivo. Ahora se los explico un poquito más amplio.
Suponte que yo tengo un agua de 3 decisiemens por metro. Ya es un agua que tiene sal, ¿correcto? Muy bien. Si esa agua yo lo uso en un suelo arenoso, que tenga buena permeabilidad y suponiendo que tenga yo un palto ahí, el efecto no va a ser, al palto no le va a afectar mucho. Ahora, mire cómo va a jugar esto. Si yo tengo esa misma agua de 3, pero mi suelo es de tipo arcilloso y tengo palto, yo recomiendo ahí no uses agua en ese suelo. Haga primero práctica de mejoramiento de la permeabilidad de ese suelo, ¿correcto? Haga prácticas de aplicación de materia orgánica para que esa planta de palto en un suelo de tendencia arcillosa pueda progresar con un agua de 3 decisimen por metro. Miren ustedes cómo es, no hay que solamente ver, como dice, un solo árbol, hay que ver todo el bosque. ¿Correcto? Correcto, profesor. Correcto. Aquí tiene otra pregunta. Cuando se habla del total de sólidos totales disueltos, TSE o TDS, ¿es lo mismo que si hablamos del total de sólidos en suspensión? No, no, no. Los sólidos en suspensión son partículas. Generalmente son lo que dan la turbidez al agua, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren ustedes, el agua del río Rímac, en la época que llueve en la sierra, viene color, como dicen vulgarmente, color chocolate. ¿Por qué ese color? Porque esa agua está arrastrando una gran cantidad de partículas. Esos son los sólidos en suspensión. Generalmente son partículas de arcilla, no tanto de limo. Muchos dicen que es limo. Puede ser un limo fino, ¿no? Pero generalmente es arcilla y compuestos orgánicos, ¿no? Humus, porque el agua está arrastrando todo eso. Correcto, profesor. Entonces, ojito, diferencia ahí, ¿ah? Una cosa es TDS, total de sólidos solubles disueltos, ¿no? Que ahí sí tienen que ser las sales disueltas. Correcto. Por ejemplo, mire, usted tiene un vaso con agua y le echa un poco de sal, lo agita, se disuelve la sal y usted no ve la sal. Pero échele un poquito de harina, agítelo y se pasa usted todo el año agitándose y siempre hay turbidez. ¿Ve? Esos son los sólidos en suspensión. Muy bien, profesor. Una pregunta para el ingeniero Edgardo. Sulfato de calcio y carbonato de calcio generan precipitados. Consulta, si mezclo nitrato de calcio y ácido fosfórico, ¿tendría problemas de precipitados? Perdón, o sea, ¿nitrato de calcio con ácido fosfórico? Sí, correcto. Claro que sí. No, esa mezcla no es compatible, eso ya se sabe. O sea, eso nunca se hace. O sea, se maneja de manera independiente cada fuente. Ahora, definitivamente por el tema de la acidez, a veces no se muestra el precipitado de momento, dependiendo de la concentración y de la calidad del agua que estén utilizando, pero esa mezcla normalmente no se debe hacer. Muy bien, ingeniero Edgardo, gracias. Acá hay otra consulta para usted. ¿Se puede mejorar aguas con pH de 8.6 con adición de ácido fosfórico, ácido sulfúrico? Mira, en realidad, como ya dije, ¿no? O sea, no solo es un valor lo que requerimos. Yo prefiero tener toda la información. Entonces, si yo estoy hablando ya de valores de pHs muy altos, más allá de 8.3, 8.4, ya esas aguas prácticamente van a tener niveles elevados de sodio, es ya seguro. Entonces, lo que hay que hacer, es que uno sí puede reducir el tema del pH con los ácidos, eso está correcto, pero eso es por el tema de bicarbonatos.
Pero ahí hay el otro problema, ¿no? O sea, había que ver el RAS en este caso para ver cuánto es. Entonces, si ya es ese caso, entonces el agua por sí ya es un poco complicado de hacer algunos ajustes, lo que sí de repente podríamos manejar el cultivo o el suelo haciendo aplicaciones de yeso, ¿no? Eso es una práctica común, porque y esa agua difícilmente vas a poder corregir. O sea, lo único que le queda ahí es hacer una inversión grande dependiendo del cultivo, puede ser ósmosis inversa, o en todo caso, si va a seguir utilizando esa agua y está manejando un cultivo tolerante, Muy bien, ingeniero. entonces lo recomendable es Aquí que pido otra use yeso. consulta. Consultan qué niveles de cloruros en el agua afectan al cultivo de palto. Mira, en el caso de cloruros, ya dije, o sea, ahí en la tabla que yo presenté, o sea, si tenemos máximo hasta un valor de 5 o 6, podríamos tolerar mil equivalentes. Ingeniero Edgardo, ¿me logró escuchar? Sí. Nivel de cloruros, me dijo hoy, en palto. ¿Aló? ¿Aló? Diego. César, ¿me puedes confirmar si se me escucha, por favor? Sí, Diego, yo te escucho. Ya, bien, Diego, entonces, mira, respondiendo un poquito a la pregunta, ellos están consultando el nivel de cloro. Entonces, en el nivel de cloro, repito, Ingeniero está... Edgardo, ¿me escucha? Yo sí te escucho, perfecto. Creo que algo está pasando con mi audio. Diego, se te escucha bien, no hay problema. Y César, ¿me escuchas a mí? También, ingeniero, hasta el momento todo está sin Listo, problema. entonces vamos a Profesor responder. Bazán, ¿usted me logra escuchar? Sí, yo lo escucho bien. Profesor, ¿está ahí? Bazán, sí, estoy acá. Lo escucho bien. Aló, Diego. Hola, bien, o sea, los que preguntaban, por ejemplo, con relación al nivel de cloro, entonces mucho depende de las condiciones, ¿no? Entonces, lo normal, Creo que algo está sucediendo con el audio de los ponentes. Vamos a esperar un momento, por favor, para terminar de responder las consultas de cada uno de ustedes. César, si me apoyas, por favor, ahí con el ingeniero Edgardo, que pueda conectarse nuevamente para poder contestar las preguntas. Sí, Diego, estamos conectados. Ingeniero Ricardo, ¿está? ¿Cierto? sí, sí, claro, sí, Bien. normal, yo les escucho perfectamente bien. Ingeniero Edgardo, no se le escucha. Diego, sí se escucha todo bien, ¿ah? No, yo creo Diego, que el tema es tuyo, Diego. Oh, ok. ingeniero Ricardo, Sí, sí, yo sí les sí, escucho. puede continuar en todo caso lo que estaba respondiendo, por favor. Ya, como decía, ¿no? El tema del cloro en el cultivo de palto, más o menos lo normal es que este valor en miliequivalentes esté hasta 4. O sea, más de 4 ya es un tema que va a restringir de alguna manera el normal desarrollo del cultivo. Ahora, si se tienen niveles un poco elevados de cloro, lo normal es que la nutrición se trate más con nitratos. Eso es lo más recomendable en esos casos. No sé si por ahí tienen alguna pregunta más. Sí, sí, ingeniero, disculpe, la señal me jugó ahí una mala pasada. ¿Ahora me logra escuchar bien? Porque yo ya lo Yo, escucho. yo sí, normal, perfecto, Todo Diego. ok, Diego, todo ok. Ok, creo que ya respondieron las preguntas de Zoom. Voy a pasar a las preguntas
de Facebook, porque también en este canal han dejado varias preguntas, y leer un poco los saludos, ¿no? Hay saludos desde Bolivia, desde Arequipa, desde Pangoa, Braem, Cañete, desde Colombia, desde Cajatambo, Piura y otras ciudades que nos están siguiendo y nos están acompañando en este webinar. Consultan desde Piura. No, perdón, acá esta pregunta se está repitiendo. Paso a la siguiente. ¿El mejoramiento de agua por adición de sulfato de calcio o combinado con agua de mejor o peor calidad terminaría por cambiar la clasificación del agua? ¿Te respondo? Sí, profesor. Ya, claro. Si tú estás adicionando al agua sulfato de calcio, evidentemente está cambiando, está aumentando calcio, porque el sulfato es una sal, si no, no es altamente soluble, no lo es, pero más o menos tiene 2.3, 2.1 de solubilidad por litro. Muy bien, entonces quiere decir que estaría aumentando la cantidad de calcio y está cambiando ahora sus ciertas características, ¿no? Por lo menos mi sal va a bajar. Ay, y ahí ya estoy ganando, ¿no? Eso me parece el aspecto importante. Muy bien, profesor. Aquí consultan si es que las aguas de la sierra tienen algún problema de calidad. ¿Tiene alguna experiencia en estas aguas? ¿Problemas de salinidad, me dice? No, si las aguas Calidad. de la sierra, sí, del Perú tienen algún tipo de problema, ¿no? O sea, que sea algo marcado, algo resaltante. No, generalmente usted sabe que esas aguas de la sierra son aguas de deshielo, ¿no? A no ser que esa agua de deshielo esté pasando por zonas de formación de rocosas de sal, cloruro de sodio, ¿no? Que en la sierra hay muchos depósitos, ¿no? Pero un poco raro, un poco raro. Esas aguas son buenas, ¿no? Lo que sucede es que algunas aguas están contaminadas, que es una cosa ya diferente. El ejemplo era el río Mantaro, pues. Antes un agua excelente calidad, ¿no? Pero después hubo un problema de contaminación. Otro caso, por ejemplo, el río Guayaga, ¿no? En sus nacientes, un agua de excelente calidad, pero después también hubo problemas de contaminación, ¿no? Hoy en el día está superándose todo eso, pero son generalmente aguas buenas. Muy bien, profesor. Y aquí una pregunta que más o menos va acorde a esta. Preguntan desde Bolivia, ¿qué características tiene un agua de cosecha de lluvia en un área urbana? Bueno, las aguas que llaman de cosecho, el agua de lluvia, miren ustedes, miren acá, miren acá. En principio, el agua de lluvia, ¿qué es? Es el agua que se ha evaporado, asciende, se enfría y precipita. Muy bien. Ahora, tomemos el siguiente ejemplo. Yo hago hervir el agua, sale el vapor. Ese vapor vamos a recibirlo y dejemos que enfríe y probémoslo, así al gusto. No sabe a nada. ¿Por qué? Porque al momento de que se ha producido la evaporación, el H2O se fue hacia arriba, pero los iones, eso han quedado abajo. ¿Correcto? O sea, un agua de cosecha, en principio es un agua que no, en principio no debe tener sales. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces en la atmósfera se carga de ciertos compuestos gaseosos y esos compuestos gaseosos ahora reaccionan con el agua y muchas veces contaminan, ¿no? Y entonces ahí pueden tener ya características un poco diferentes. Pero en términos generales, usted pruebe el agua de lluvia, es un agua que se parece mucho a un agua destilada. Muy bien, profesor. Para el ingeniero Edgardo, consultan, en la determinación de dureza se acompleja calcio y magnesio.
Desde ese enfoque, ¿la dureza está determinada por los iones de calcio y magnesio o por los iones de carbonato y bicarbonato? En realidad, de todos, ¿no? Porque no es solo ni calcio y magnesio, sino igual tiene que ver el tema de carbonatos y bicarbonatos. En realidad es global, ¿no? O sea, es parte de la dureza y eso ya un poco el profesor también lo explicó en su presentación, ¿no? Ya, aquí consultan algo un poco casero y es que preguntan si el vinagre, que es de uso doméstico, se puede usar a pequeñas dosis en aguas alcalinas para mejorar su condición. ¿Es posible esto? ¿Hay experiencia? No hay mucha experiencia, ¿no? Pero el vinagre es el ácido acético, ¿no? Pero póngale un poquito de ácido al agua, de vinagre, y esa agua, su pH cambia. Usted está poniendo un ácido, pues. Muy bien, profesor. Ingeniero Edgardo, acá hay una consulta para usted. ¿Se recomienda usar ácido fosfórico para hacer lavado de mangueras? ¿Y esto qué contradicciones podría traer? Mira, como dije, ¿no? O sea, la única restricción es que eso es común, es normal, no hay problema. El detalle está en que cuando uno quiere acidular el agua, eso es lo que yo decía, cuando tenemos niveles de calcio más allá de los 10 miliequivalentes, puede traer ciertos precipitados, pero de ahí no hay mayor problema. O sea, si hablamos, por ejemplo, de un agua que tiene menos de 10 miliequivalentes de calcio, no habría mayor problema, ¿no? Entonces ahí es común, es la práctica de usar el ácido fosfórico para ese tratamiento, no hay ninguna restricción. La única restricción, como dije, si es para lavar, pero en sí, si es para acidular, ahí cambia un poco el tema, pero en el lavado no es un tema un poco libre, ¿no? Pero la restricción está ahí, porque más allá de los 10 miliequivalentes por litro, ahí puede haber ciertos precipitados con el calcio, ¿no? Entonces, esa es la restricción que hay. Pero de ahí no hay mayor problema. Por eso, en esos casos, cuando ocurre eso, lo más recomendable es que se trate de mezclar con otro ácido para un poquito sostener el equilibrio iónico. Muy bien, ingeniero. Y quiero anunciar antes de continuar con las preguntas que nos siguen llegando saludos desde Guatemala, México, Ica, Apurímac y Huánuco. Les agradecemos por estar con nosotros en este seminario. Gracias por acompañarnos y saludos hasta a cada uno de ustedes en las zonas donde están. Otra pregunta para usted, ingeniero Edgardo. Consultan, teniendo agua de riego con un pH de 8 en un suelo franco arenoso y cultivo de palto, ¿qué fuentes de fertilización se recomendarían en río tecnificado, esto en la zona de Arequipa-Majes? Bien, habla del pH 8, entonces, ojo, ahí a mí me gustaría saber, o sea, más que el pH, para mí es fácil regular el pH. Lo que sí me interesa más es la conductividad eléctrica. Y dentro de esa conductividad eléctrica ya lo hemos visto que sales predominan. Entonces ahí, si es Majes, hay una zona donde hay un exceso de cloro, de sodio, entonces la mayor restricción es la salinidad, más no es el pH. El pH, repito, eso se puede corregir acidulando un poco el agua. O sea, con eso en parte solucionamos, pero en realidad el mayor problema puede estar en la composición de sales. Entonces, a mí sí, de repente nos pueden enviar la información global de la calidad del agua que poseen para darles una sugerencia, pero a raíz de eso, si yo tengo ya aguas con pHs altos, lo más recomendable es que se use fertilizantes de reacción ácida. Eso es una muy buena alternativa. Por ejemplo, el multicafaz es un fosfato de potasio de reacción ácida. Eso es una muy buena alternativa, ¿no? Para mitigar un poquito el pH y a la vez el tema de las sales, como se ha visto en una de las diapositivas que presenté. Eso es una muy buena alternativa, repito, ¿no? Si tienen esos casos, es conveniente trabajar con fertilizante de reacción ácida y entre ellos está el multicapaz, es decir, el nitrato de potasio de reacción ácida. Esa sería una muy buena alternativa para esa condición. Eh,
Muy bien, ingeniero. Otra consulta, bueno, para ambos. ¿Cómo podría bajar el exceso de boro en el agua? ¿Se puede eliminar el boro del agua? ¿Quiere una respuesta? A ver, a ver. Mire, Sí, si en profesor. el agua hay boro, deje ese boro. Déjelo, como dicen, tranquilo al boro en el agua. No lo va a usted poder eliminar. Sin embargo, una vez que esa agua llega al suelo, ¿a qué suelo está entrando? Si es un suelo de reacción alcalina, basta que tenga un pH 7, 7,5, ahí. Y si hay carbonato de calcio, no tiene usted problema de boro. Siempre y cuando la cantidad de boro en el agua también sea moderada, ¿no? Porque si es alta la cantidad de boro, ahí sí hay que buscar otras prácticas y una de las prácticas sería buscar cultivos que sean tolerantes al boro, ¿no? Muy, Eso es muy, así. muy bien, profesor. Gracias por la respuesta. Aquí hay otra consulta y preguntan, ¿recomendaría comprar un quemador de azufre para un agua de un pH de 9,2? Porque ya se intentó con ácidos fúlvicos, ácido fosfórico y no resultó. Esto es para el cultivo de uva en Villacurí, Ica. A ver, un ratito, repítame la pregunta, por favor. Ok, profesor, sí, muy bien. Consultan si recomendaría comprar un quemador de azufre para un agua de pH de 9,2. Ellos Ya, ya han intentado con ácido fosfórico y no les ha resultado en cultivo de sí, uva. pues, ya. Mire, vamos a decir ejemplo, ya, vamos primero a hacer esta suposición. Que usted compre el quemador de azufre y le da SO2, ¿correcto? Ahora, este SO2 tiene que burbujear en el agua y sufrir una serie de reacciones para que termine formándose este ácido sulfúrico. Si se forma ácido sulfúrico, ese ácido es el que me va a acidificar. Pero eso necesita tiempo, pero el agua está corriendo. Y por otro lado, a un pH 9 y tantos, esa agua es bastante rara que exista así en la costa peruana. Debe estar pasando por algún sitio donde tenga carbonato de sodio para que pueda tener ese pH. O está recibiendo contaminación de álcalis, ¿no? En muchos asientos mineros se usa álcalis, ¿no? Y esos álcalis a veces lo tiran a las quebradas, la quebrada rueda, y etcétera, ¿no? Pero que sea 9,2 es un agua bastante rara y sus problemas son más graves, no es solamente modificar el pH. Ahí hay que ver otros factores más. Muy bien, profesor, muchas gracias. Aquí hay otra consulta para usted. Tengo un agua de 6 de conductividad y un RAS de 5%. ¿Puede haber una reducción ¿Qué? o ¿Un 5? aumento? Sí, ¿Cómo? pH. No, conductividad de 6 y un RAS de 5%. ¿Puede haber reducción o aumento en la velocidad de infiltración en el suelo? Sí. Ya. Sí, una corrección nada más, ¿no? Por si acaso, porque siempre es bueno también tener en mente todo bien claro. Ese RAS no se expresa en porcentaje, ¿no? No está en porcentaje, ¿no? Vea la fórmula y no está en porcentaje. Bueno, conductividad eléctrica 6, pues la sal es elevada. La ventaja es que es un RAS bajo sodio, ¿no? O debe tener bastante calcio y magnesio para que me esté dando un RAS relativamente bajo, ¿no? Ahora, ¿qué se quiere hacer con esa agua? ¿Mejorarla o usarla? Nos preguntan si en el suelo aumenta o disminuye la velocidad de infiltración del agua, ¿no? O sea, si la estructura se ve afectada. No, porque fíjense ustedes, para el que hizo la pregunta, el RAS no es muy alto, no hay sodio. O sea, entre el agua no me genera mucha dispersión, ¿no?
Y el valor cuando tiene 6, claro, sales, habría que ver qué tipo de sal, pero la sal no me genera mayor problema, inclusive a veces me ayuda a formar una mejor estructura, pero con ese RAS no, yo no tendría mucho problema. Habría que ver solamente la continuidad eléctrica, pero qué sales están presentes, eso sí, ¿no? Muy bien, profesor. Muchas gracias por la respuesta. Para usted, ingeniero Edgardo, consultan desde Olmos, Lambayeque. Tengo agua de pozo con una conductividad de 1.95, cloro 12.2 mil equivalentes, sodio 15.6 mil equivalentes. ¿Qué problemas puedo tener en el cultivo de palto? Y si tengo taponamiento de goteros. Es una buena pregunta. En realidad aquí me da datos de cloro, de sodio, pero no me da datos de calcio, magnesio ni bicarbonatos. Entonces ahí eso sí me interesa porque para poder responder esa pregunta necesito el valor del calcio, magnesio y bicarbonatos, no principalmente. Pero aparentemente esta es un agua que ya tiene niveles muy elevados de cloro-sodio, ¿no? Porque si uno saca la cuenta, la suma catiónica o la suma aniónica, mira, más o menos debe ser 19 la sumatoria, pero de ese 19, más del, en el caso de sodio, por ejemplo, tengo ya 15.6 miliequivalentes. Mira, es casi el 70% es sodio, es muy alto. O sea, aquí sí no habría calcio casi, ¿no? O sea, habría muy poco calcio, muy pocos, perdón, sí, pues muy poco calcio, muy poco magnesio. Entonces, esta agua sí es un agua un poquito complicada, de verdad. Pero sería bueno de repente tener el nivel de bicarbonatos, yo no sé cuánto es, pero aparentemente esta agua sí debe tener un RAS muy alto por el contenido de sodio que trae. Y ahora, ahí hay dos cosas importantes que mencionar aquí, ¿no? El azul de Olmos, si es arena, a veces estas sales también tienen la chance de lavarse, ¿no? Entonces, esa es la otra posibilidad. Pero aquí dice, es cultivo de palto. El tema del taponamiento, eso más va a depender del nivel de bicarbonatos que puede tener, pero esta más parece ser un problema más de sales. Ahora, ¿va a tener quemaduras? Sí, va a tener cierta intoxicación, principalmente por cloro y por sodio, eso sí. Entonces, nuevamente, en estas aguas con estas características, la sugerencia es que trate de trabajar con nitratos, no que casi no use mucho sulfato, yo sugiero que trabaje más con nitratos, nitrato de calcio, nitrato de magnesio, ¿no? Nitrato de potasio principalmente. Esa sería la sugerencia que damos. Igual, ¿no? Aquí puede usar igual el multicafaz, el nitrato de potasio de reacción ácida, para un poquito mitigar el problema de la precipitación, ¿no? O sea, eso es una muy buena alternativa. Pero repito, yo trabajaría aquí principalmente con nitratos y, ojo, teniendo en cuenta un poco el tema del control, ¿no? Porque aquí, si es un suelo arenoso, esto fácilmente se puede lavar, entonces se puede sostener un poco esta calidad de agua, pero todo va a depender del balance iónico que se haga, ¿no? Ese dato es muy importante, ¿no? O sea, tratar de balancear y cómo lo balanceamos. O sea, ese dato es muy importante si es sobre todo, yo sugeriría trabajar más con un tema de un sistema proporcional, ¿no? Entonces, esa sería lo más recomendable. No cuantitativo, sino proporcional. Muy bien, ingeniero Edgardo. Otra consulta para usted. En un suelo con carbonatos mayor a 4, ¿cuál sería la forma adecuada de fertilizar? Ya que el suelo, al contacto con la solución del fertilizante, activaría su poder tampón, minimizando la absorción de los fertilizantes. Ahora, mira, eso es un poco relativo, ¿no? Si me habla de un suelo que tiene carbonatos, pero ahí habría que ver el tema del nivel de materia orgánica y el nivel de arcilla, ¿no? O sea, para ver el tema del poder buffer del suelo y en base a eso un poquito hacer el comentario, pero que va a haber restricción, porque sí o sí la presencia de carbonatos de alguna manera va a limitar la disponibilidad del fósforo, va a limitar la
disponibilidad de los microelementos en general, ¿no? Entonces, como es el caso del hierro, del zinc, el manganeso y del mismo fósforo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa restricción va a haber, porque ahí sí había que un poquito ver, repito, el nivel de la textura al menos y el nivel de materia orgánica para manejar un poco. Esa sería un poco la explicación que yo pueda dar, ¿no? Porque de verdad que la pregunta no está muy global, como que me corta, pero no es simplemente el carbonato. La presencia de carbonato, repito, ¿no? Va a limitar la disponibilidad de los microelementos y va a permitir cierta fijación del fósforo con el calcio a ese nivel. Muy bien, ingeniero. Siguen llegando los saludos desde partes internas del Perú y desde fuera como República Dominicana, y felicitándolos a ambos por las exposiciones de cada uno. Continuando con las preguntas, consultan si los ácidos se utilizan para bajar el pH, ¿se puede utilizar algún producto o se pueden bajar sales? ¿Qué se puede utilizar para bajar la conductividad del agua? A ver, ¿qué se puede hacer para bajar la conductividad eléctrica, no? Bien, si se puede. Yo podría darles más o menos un aspecto muy práctico que usamos en la casa, ¿no? Para bajar la salinidad. Entonces, alguien dijo así, ¿no? Que si el caldo se saló, ¿cuál es la solución? Más agua al caldo, ¿no? Pero tengo que ponerle agua de buena calidad. Así. Esa es, digamos, una de las prácticas comunes, ¿no? Mezclar con agua de buena calidad, pero desafortunadamente esa no abunda. Por eso es que se tiene esa agua salina, ¿no? Entonces, para bajar la conductividad, pues, claro, hay los procedimientos de ósmosis inversa y todas cosas, pero, digamos, económicamente todavía no están, pues, así al alcance de todos, ¿no? Y como se dice acá, lo que hay que, tengo esa agua con carácter salino, hacer mi práctica de que no aumente el SAR, a poner yeso, o sea, el sulfato de calcio, ¿no? Para que aumente la cantidad de calcio y utilizar especies vegetales que toleren esa salinidad. Luego no hay otra alternativa, ¿no? Muy bien, profesor. Muchas gracias Diego, por su respuesta. Sí, ingeniero. Diego, a ver, mira, esa pregunta es un poquito interesante, ¿no? Porque cuando él habla de que si podemos bajar la salinidad o no, entonces, repito, eso, aparte de lo que ya dijo el profesor, que está muy bien, ¿no? Entonces, ahora, ahí hay que ver dos aspectos, ¿no? Entonces, si yo quiero acidular por un lado y por otro lado nutrir, porque para nutrir yo necesito sales, entonces, ¿cómo bajo? Entonces yo de repente ahí puedo no usar un ácido, puedo usar dos de repente, dependiendo de mi programa. Por eso, si yo, por ejemplo, uso ácido fosfórico y al final ese ácido fosfórico es nutriente, por ahí puedo usar ácido nítrico, que también es nutriente. Entonces, por ese lado podríamos equilibrar un poco y tener, digamos, una reducción en parte de la salinidad, porque si yo, por un lado, estoy tratando de bajar todo con ácido fosfórico y me estoy excediendo, ahí sí voy a cometer un error. Pero si yo trato de equilibrar con otro ácido que a la vez es nutriente, como es el caso del ácido nítrico, entonces de alguna manera estaríamos mitigando el tema de la salinidad. O sea, eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Muy bien, ingeniero. Gracias por la respuesta. Para usted, en cultivo hidropónico, para preparar la solución madre, ¿se mezclan los nitratos, los sulfatos, fosfatos y ácidos? ¿O se inyectan por separados? O sea, consultan si se deben de mezclar estas fuentes que mencioné o se inyectan por separado, ¿no? Para evitar problemas de calcio y fósforo. Mira, siempre hay que ver el tema de la compatibilidad de las fuentes. Entonces ahí simplemente habla de productos generales, ¿no? Entonces había que ver las fuentes, ¿no? ¿Qué ácidos son para ver si son compatibles o no son compatibles? Porque no siempre, ojo, cuando uno quiere hacer la preparación de las soluciones, en el caso de hidroponía, nosotros buscamos el equilibrio iónico, anión-catión. Entonces ese equilibrio se tiene que dar.
Ahora, ¿cómo lo equilibramos? Entonces, ahí hay que ver un tema de compatibilidad de fuentes. Entonces, va a haber casos en que de repente, ¿no? Si no disponemos de alguna fuente, entonces, ojo, vamos a tener que aplicarlo por separado. Entonces, ahí sí yo enfatizaría mucho en el equilibrio iónico, ¿no? Y dentro del equilibrio iónico, ¿qué fuentes estoy usando? Y dentro de eso, ¿cuáles son compatibles y cuáles no son compatibles? Entonces ahí yo tendría que tratar de diferenciar y un poco, ¿no? Tratar de colocar en otro momento o simplemente aplicar por separado, ¿no? Ese dato es clave porque, ¿no? En el caso de hidroponía, igual que en el tema proporcional para los cultivos, ya hablamos de un tema de equilibrio iónico. Y equilibrio iónico es que la sumatoria de aniones debe ser igual a la sumatoria de cationes. Y por ahí el tema de la reducción, igual del pH al pH que uno quiere tener la solución, ¿no? Entonces, esa regulación, ¿cómo le estamos haciendo? ¿Qué ácido estamos usando? ¿Estamos usando ácido fosfórico, ácido nítrico, ácido sulfúrico? ¿Qué estamos usando? Entonces, repito, ¿no? Hay que ver un poquito el tema del equilibrio iónico, ¿no? Eso es lo más recomendable. Muy bien, ingeniero. Para usted nuevamente una consulta. Dicen, tengo un agua con conductividad de 0.3, pero un suelo con 4.5 de conductividad, donde predomina sodio y cloro para el cultivo de palto en la zona de Pativilca. ¿Qué recomendación me darían para alejar las sales? Mira, en realidad ahí para alejar sales hay una serie de productos, pero básicamente lo que hay que ver ahí no es un problema grave, ¿no? Si yo tengo un agua de excelente calidad, eso, o sea, por más que tenga algo de sales en el suelo, no, es simplemente hay que tratar de regar y hay que tratar de manejar bien el tema del drenaje. Eso es lo más importante en esa condición. En sí no es un caso grave, ¿no? Es un caso que se puede manejar. Yo sugeriría que revise bien el tema del drenaje, solo eso, de ahí no tendría mayor problema en esa condición de trabajar, ¿no? O sea, tengo las condiciones ideales para hacer palto. Lo único que me queda es ver el tema del drenaje, porque el palto sí necesita un drenaje adecuado, ¿no? Entonces, pero con esa calidad de agua, ojo, 0.3, pues es un agua de muy buena calidad. Y Pativilca no creo que sea agua de pozo, eso debe ser agua de irrigación, por lo tanto, no es un agua que sí tiene buenas condiciones, ¿no? No habría mayor restricción, de verdad. Muy bien, ingeniero Edgardo. Para el profesor Bazán, consultan eh, sobre los sólidos totales. Dice, no me quedó claro, leí en una bibliografía y me indican unos que son físicos y otros que son químicos. Cada uno de estos parámetros como sólidos totales suspendidos y sólidos totales disueltos, ¿solo afectarían al tipo de riego o también en la salinidad? Gracias. Química. No, mire. Tome el siguiente ejemplo, que en se lo puse. Yo tengo agua y le adiciono a esa agua sal de cocina, ejemplo. Lo agito, se disuelve, ¿correcto? Entonces me va a aumentar la cantidad de sales solubles, ¿correcto? ¿Ve? Ahí porque se ha disuelto. Esa sal disuelta es la que crea problemas de salinidad. Si una sal es insoluble, yo lo pongo dentro del agua y no se solubiliza, esa sal no me crea problema. Por ejemplo, si yo pongo cloruro de sodio, o sea, sal de cocina, ese me genera salinidad. ¿Por qué? Porque es una sal soluble. Pero si yo al agua, en vez de la sal de cloruro de sodio, le pongo carbonato de calcio, esa sal de carbonato de calcio es insoluble. No le pasó nada al agua. ¿Ya? Mire cómo cambia las características. Todo está en función de las características de solubilidad de la sal. ¿Correcto? Correcto, profesor.
Otra consulta. A medida que aumenta el pH de la solución, ¿necesariamente se incrementa la conductividad eléctrica de esa solución? Una relación. No forzosamente, no, no. Porque para que aumente el pH, usted necesita poner OHs, ¿correcto? Y ese OH puede venir de varias fuentes, pero que muchas veces no tengan mucho efecto sobre la salinidad. ¿Ve? Aunque hay otras sales que a la vez aumentan el pH y aumentan en la conductividad, pero hay otras que aumentan pH nada más. Muy bien, profesor. Otra consulta para el ingeniero Edgardo, y saludos desde el norte chico, desde Barranca. ¿Cómo nos ayuda el óxido de calcio para reducir la salinidad del suelo? El óxido de calcio. Una pregunta un poco, o sea, el óxido de calcio para empezar, o sea, ojo, o sea, no es soluble, ¿no? O sea, como óxido de calcio no es completamente soluble. Entonces ahí sí, la verdad que es un poquito complicado tratar de usar eso normalmente se usa, esa herramienta se usa para mejorar el pH de los suelos en condiciones ácidas, ¿no? Para subir el pH, pero en este caso yo no le veo mucha utilidad. Sería sulfato de calcio. En el caso del sulfato de calcio es diferente, porque el sulfato de calcio normalmente nosotros sugerimos cuando hay presencia de sodio, ¿no? Entonces, cuando hay niveles elevados de sodio, en esos casos sí sugerimos el uso de sulfato de calcio, que es yeso. Entonces, eso sí, para un poquito mejorar la estructura del suelo, ese es el objetivo. Pero, o sea, óxido de calcio no, para mí es insoluble y bajo condiciones de la costa no tendría mucha utilidad, de verdad. Pero el yeso sí, es diferente. El sulfato de calcio, que es yeso, eso sí mejora un poco más la estructura del suelo y la misma infiltración del agua en el perfil del suelo, ¿no? Eso sí. Muy bien, ingeniero Edgardo. Muchas gracias, doctor Balsán. Felicitarlo y agradecerle por el tiempo que se ha tomado. Hemos llegado ya al final del